Particularmente no plasma en el documento, por ejemplo, a cabalidad, si la bala todavía está en algunos casos en el cuerpo, o tenemos que entender cuando dice orificio de entrada y no dice orificio de salida. Obviamente nosotros entendemos que la bala de repente está todavía dentro del cuerpo. ¿Me voy bien, doctor, así? Sí, potencialmente así como está diciendo vos, que es la otra opción. Y justamente ahí es donde yo pienso que estamos hablando más que nada de dificultades técnicas. Porque en un cadáver se pueden hacer. Uno, la inspección es lo que siempre se hace, ¿verdad? La inspección del cadáver es revisar todo el cuerpo y hacer un detalle de todas las lesiones. Una opción invasiva, es decir, abriendo parte del cuerpo, pero no con las características de una autopsia completa, es la extracción de evidencia, ¿verdad? Donde vos podés abrir una parte específica del cuerpo para extraer ya sea una evidencia biológica, por ejemplo, un hueso, una muestra de sangre, una muestra de tejido para ADN, o una evidencia no biológica, como sería el caso, por ejemplo, de un proyectil. Esa es la que se llama extracción de evidencia. Y la tercera opción es la autopsia, ¿ya? Donde ya es más completa, normalmente implica la apertura de las 3 cavidades corporales. De hecho, la norma es abrir las 3 cavidades corporales, significa abrir cráneo, tórax y abdomen. Y obviamente requiere una mayor infraestructura técnica, digamos. Tener que tener una sala especial para eso, no puedo hacer en cualquier lado, digamos. Claro. Entonces, la opción que hubiese sido mínimamente lo que tendría que haberse aplicado acá, no sé si se aplicó o no, creo que no, es la extracción de la evidencia no biológica eventualmente para sacar proyectiles, ¿verdad? Que como vos decís, por la descripción, cuando hay orificio de entrada y no de salida, se debe deducir que el proyectil está adentro, ¿verdad? Doctor Lemir, queremos aprovechar sobre todo su gran experiencia en el tema. Les cuento que, doctor, que acá en los estudios, aprovechando la infraestructura que tenemos en la pantalla grande, en el video wall, como decimos, estamos instalando en base al informe de la doctora Oliveira, digamos, dónde recibió Silvino Arce Benítez los disparos. Por ejemplo, para tener un ejemplo nomás, doctor, y pudimos notar en algunos casos de los abatidos que la mayoría de los impactos reciben en un mismo sector del cuerpo. En este caso, la parte del cuello, la parte cerca de la cabeza, cerca de la oreja. Toda la parte superior del toda la parte superior, y más o menos, según el informe guiándonos, entendemos como que siguió la misma dirección. Por lo que, no sé, obviamente para gente neófita como nosotros, nos cuesta mucho, vamos a explicar esto, pero se nos hace nomás, doctor, de que la persona no pudo haber estado parado para recibir esta cantidad de disparos, 1, 2, 3, 4 disparos casi en el mismo lugar del cuerpo, y presumíamos nosotros acá de que podía estar de repente ya tirado en el suelo para haber recibido esta cantidad de disparos, por ejemplo. Bueno, aquí te quiero aclarar algo. Por el solo hecho de ver, ahora justamente aprendí porque... Ajá. Y quiero aclarar que de repente a lo mejor estoy un poco reticente porque estoy con mi padre internado, estoy en el hospital, ¿verdad? Y prendí el televisor. Y el hecho de que tengan varios impactos, por así decirlo, y aunque hicieron un gran esfuerzo con las imágenes, no indica absolutamente nada. ¿Por qué? Porque falta acá determinar cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida, primero. Segundo, hay que contextualizar las heridas. ¿A qué me refiero con contextualizar? Hay que ver si corresponden al mismo calibre de arma, si corresponden a múltiples armas, y si estamos hablando de un enfrentamiento armado donde hay varios disparadores, se puede dar perfectamente la situación de que una víctima reciba disparos de distintos ángulos y de distintos disparadores, y que prácticamente los reciba todo al mismo tiempo. Es decir, que puede estar parado, acuclillado, arrodillado, o como quieran llamarle, y recibir toda esa cantidad de disparos, ¿verdad? O sea, ese contexto es el que hay que hacerlo posteriormente, una vez que se tengan las características del tipo de herida, de si estamos hablando de un disparo de qué tipo de arma y si son de distintos tipos de armas, ¿verdad? O
ahora mismo hacer alguna construcción hipotética sería fallarle tanto a estas víctimas como a la familia, como a la fiscalía, como a los policías, como a toda la ciudadanía, ¿verdad? Cosa que no quiero hacer. Desde luego, se da cuenta, doctor, porque es importante hacer la autopsia en estos casos, sobre todo al momento de explicar a la familia de esta gente que hoy día dice no, al menos en 3 o 4 casos, 2 de los que fueron abatidos y 2 de los que están detenidos aseguran sus familiares que se fueron a trabajar o como albañiles o como ayudantes albañiles y que, de hecho, según pudimos sondear, porque la policía no nos ha ayudado en nada, curiosamente, en facilitarnos, su antecedente o si tenía algún prontuario, tal cosa se descarta. Sus familiares aseguran de estas personas que no tienen experiencia en el manejo de armas. Por ejemplo, el caso de Richard Alexander nomás. Si me pueden mantener el caso de Richard Alexander. Recibe prácticamente todos los disparos en el lado izquierdo y en algunos casos cuando sale la bala, sale obviamente por el lado derecho. Difícilmente podría haber estado, o sea, si estaba parado el hombre, no creo que pueda recibir 4 disparos casi en el mismo lugar estando parado, pero entiendo lo que dice y perfectamente, doctor, en el sentido de que esto tiene que ser sometido a un examen exhaustivo, a un examen muy minucioso para poder explicar, porque hay muchas dudas sobre el tema, doctor. Sí, de hecho, como te digo, acá hay muchas variables, y esas variables son las que se deben analizar. ¿Qué pasa si eran 4 o 5 impactos y provenientes de más de un tirador? Hay que ver qué tipo de municiones estamos hablando. Porque si estamos hablando de una munición, un fusil de tipo automático, también la secuencia, la cadencia de disparo puede hacer que haya varios en un trayecto de muy pocos segundos. O sea, hay una serie de detalles que, y como decís vos, creo que lo urgente es hacer una autopsia, pero eso ya no está en mis manos. De hecho, en manos de ninguno de los forenses, porque los forenses simplemente cumplimos órdenes, tienen que ser un juez o un fiscal el que nos ordene hacer el procedimiento. Doctor, una consulta con relación a este informe que hace la doctora Oliveira. ¿Qué se puede extraer, digamos, como información de este informe? Yo puedo saber, por ejemplo, la trayectoria de la bala, puedo saber, digamos, de qué arma se disparó o qué armas fueron las que dispararon las balas que terminaron matando a estas personas. ¿Es posible saber con este informe o es necesariamente, digamos, la autopsia la que va a poder revelar ese tipo de información? No, el informe de una inspección ocular te puede decir la trayectoria de cierta medida, sobre todo la trayectoria interna, sí, de la munición, al decirte este es el orificio de entrada y este es el orificio de salida, ¿verdad? El calibre en ningún caso, de hecho, los forenses decimos. Sí podemos afirmar de repente, en algunas circunstancias, que se trata de un disparo o una herida provocada por una munición de alta velocidad o de baja velocidad, ¿verdad? Por los efectos que produce en el cuerpo. Claro, pero ahí se puede saber también si el arma estaba próxima a la víctima o estaba lejos de la víctima. Eso sí, también, eso sí es nuestra función. Eso sí es nuestra función en cuanto a si tenemos datos en la piel o en la ropa, podemos decir la distancia estimativa, claro, en el sentido de decir un disparo a corta distancia, a muy corta distancia o a quemarropa, pero no podemos tampoco hablar de cuántos centímetros, porque eso sí ya es función del balístico. Claro, pero y con este informe en particular de la doctora Oliveira, ¿se puede saber, por ejemplo, si los disparos fueron de cerca o de lejos, doctor? ¿Es posible saber eso o no? Por lo menos en la información que yo tengo en el protocolo del levantamiento, en ningún caso se habla de características de disparo a corta distancia, porque no habla de tatuaje, de pólvora ni de quemadura, que son los elementos que nos hacen presuponer un disparo a corta distancia. De todas maneras, insisto, sería interesante también para la tranquilidad de la familia hacer la autopsia cuanto antes. Claro. Eso, perdón, doctor, eso que mencionabas recién es lo que se puede concluir de esta inspección. O sea, si es que hubiera signos de un disparo a corta distancia, como el tatuaje, hubiese figurado en este memorándum de la doctora Oliveira. Sí, y te afirmo, no sé si lo tienen en el video o ya que ahora estoy viendo el noticiero, yo no sé a qué memorándum se está refiriendo. Al reporte que hace la doctora.
Pasa que Porque, cuando envían lo manda con el acápite de memorándum, ¿verdad? Quizás tiene otro nombre en el término ya, legal jurídico, ok. doctor. Pero bueno, No, ese sería el ya. informe básicamente que elaboró la Ya, doctora. sí, porque lo que ella hace un protocolo, lo que yo tengo como le digo, es un protocolo de levantamiento de cadáver y ahí no figura ningún elemento de tatuaje ni de quemadura que si estaban presentes tenían que figurar. Y en ese documento, doctor, figura algún tipo de bala que logró extraer la doctora o No. ella no extrajo No. bala alguna del cuerpo de ninguno de los abatidos. No figura ninguna extracción de proyectil. No se tenía que haber hecho eso, doctor. Debería hacerse y específicamente en dos casos que tendrían las características lo que menciona el informe de tener la munición adentro. Cuando recibo esta información yo ya me comuniqué con el fiscal, específicamente Marcelo Pecci, y le hice la sugerencia correspondiente de proceder a la extracción, ¿verdad? Pero ya no se pudo hacer. No, ojo, que yo recibo el reporte, obviamente, como mencioné hace un rato, El viernes. Si recuerdan, el viernes. Ya 2 días información exactamente. Es decir, hablando mal y pronto, ¿hubo falencia en el trabajo de la doctora Oliveira? Falencia sí, en el sentido de no extraer la munición, pero como una vez más les repito, ella incluso pudo haber hecho la sugerencia de eso, ya no me consta porque puede estar en el acta. Pero como te digo, hay una falencia del Estado en general, no Claro, el operativo. las condiciones. ¿El fiscal tiene que autorizar esa extracción, doctor, sí o sí? ¿O lo puede Primero hacer? que nada, el fiscal tiene que autorizar la extracción y segundo, como te digo, está la otra cuestión, la parte logística.